¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté bien. Bueno, hoy es un día más de contenido de valor. Estoy aquí cerca de la estación de Hauptbahnhof. Sitiazo, la verdad. Hay un parque así en plan césped, todo chill. Acabo de tomar un helado, que te cagas. Y nada, aquí disfrutando de mi día libre. Y hoy día te vengo a hablar de unos 10 tips. Quizá al final te dé otro más, pero de unos 10 tips muy importantes, los cuales a mí me han servido y la verdad es que funcionan. Porque cuando quieres conseguir conciertos con tu banda, a veces no sabes ni por dónde empezar, no sabes qué hacer. Y es una situación un poco frustrante porque sé que al empezar sobre todo cuesta un montón y yo me he visto en esas situaciones. Así que voy a compartirte estos 10 tips. Es muy importante que te quedes hasta el final. Probablemente te vaya a dar ese último, como te estoy diciendo. Vamos a empezar. Primer tip: uno, tener una formación o tener una banda. Si eres artista solista, pues bueno, tener tu banda o tu proyecto pues ya montado. Y también ser consciente de que ese proyecto tiene que sonar bien, ¿vale? No es suficiente con que tengas el grupo y digas, bueno, pues esto suena más o menos y venga, vamos a conseguir conciertos. No, tienes que ser consciente de que tu banda suena bien. No puedes ir por ahí, mi banda suena más o menos regulín, venga, vamos a intentar conseguir. No, ¿vale? Porque esto va ligado luego al resto de tips que te voy a ir dando. Segundo, estar bien ensayado. Tienes que ensayar muy bien. En la medida de lo posible, 2 ensayos por semana, mínimo 1, pero 2 ensayos por semana vendría de puta madre. Sé que a veces es complicado coincidir con el resto de horarios del resto de los compañeros, pero es cierto que lo ideal es ensayar 2 veces por semana. ¿Y esto por qué? Porque cuando llega a suceder el día del bolo, el día del concierto, normalmente en los ensayos uno siempre está así, pero cuando llega el día del concierto baja un poco. Por los nervios, por fallos técnicos, etcétera, un montón de cosas que suelen suceder en el directo. Así que es muy importante que estés muy bien ensayado, ya sea que ensayen con metrónomo, cosa que ahí tienen que incluso pegar un poco más los ensayos, porque tienen que estar todos más compactados. En caso de que ensayen sin metrónomo, también igual, o sea, tenés que estar muy bien compenetrados. Vamos con el tercer tip, ¿vale? En esta zona también se está que te cagas, brutal, se ve el lago por aquí. Y bueno, en el tercer tip, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Tienes que tener unas demos bien grabadas. Tienes que tener un material en condiciones que puedan enseñar. Que tú digas, yo esto lo presento a X persona y me puede dar una oportunidad para tocar en su sala, para tener más contactos, para que me abran las puertas en otro sitio, ¿vale? Tienes que ser consciente de que ese material suena bien. No vale con que de repente hagas algo de las 8 de la mañana y quieras ya empezar a conseguir conciertos, porque las cosas a la prisa también no funcionan, ¿vale? Tienes que tener un material que pueda enseñar. Importantísimo, unas demos bien grabadas. Si van acompañadas de vídeo, mucho mejor aún, porque así también incluso la persona que esté interesada en contratarte o a la que tú le estás presentando tu propuesta puede ver cómo es tu desempeño musical, tu performance, tu show, etcétera. Muy importante. Live sessions en este caso también ayuda un montón. Es cierto que ya el coste de este tipo de contenido es bastante alto, pero si puedes hacerlo, de puta madre, ¿vale? A ver, vamos con el cuarto tip. Tener unas redes sociales muy bien optimizadas, gente. Tienes que tener mínimo un canal de Instagram, una página de Facebook, un canal de YouTube, un email, un Gmail básico, ¿vale? Lo comento también por si acaso, pero un Gmail también tienes que tenerlo, ¿vale? De la banda oficial, y a partir de ahí empezar pues a mover todo, ¿no? Pero sobre todo el Instagram, que es lo que les va a dar un contacto mucho más directo con esa persona, porque lo que va a hacer, se va a meter en Instagram y va a buscar el nombre de la banda, el nombre del artista y va a decir quién es esta persona que me está contactando para yo querer contratarla en mi local. Entonces, muy importante que tengáis las redes muy bien actualizadas. Bien, ahora vamos con el quinto tip. Tenéis que haceros una lista de las salas de conciertos que hay en vuestra localidad, en vuestra ciudad, en vuestra zona, sobre todo del estilo al cual ustedes estáis atacando. En este caso, si ustedes tocáis rock, que fue mi caso, tenéis que buscar salas donde den conciertos de rock. Si vuestro ámbito a lo mejor es un poco reducido, pues buscáis en el país, buscáis en más sitios que a lo mejor les queden de ahí a 2 horas viajando. O sea, aquí la idea es de que ustedes empiecen a moverse, empiecen a conseguir bolo, ¿vale? Muy importante. Luego, sexto tip. En este sexto tip va ligado un poco con el anterior, porque aquí se trata de hacer una lista de las bandas que estén activas acorde a tu género musical y escribirles o ir a sus conciertos y hablar con esa gente, y probablemente puedas conseguir algún bolo modo support, en plan de, oye, mira, yo te hago un concierto, ya sea modo gratis, X, no lo sé, y así se van haciendo un poco más conocidos. Luego así también las mismas salas de conciertos les llamen a ustedes con conciertos propios de ustedes, ¿vale? Con conciertos donde ya ustedes no estén como support band, sino como headliners, ¿no? Como vuestro propio cabeza de cartel. Muy importante eso, hacer una lista de las bandas que estén activos acorde a vuestro género musical, ¿vale? Para que podáis hacer piña y así podáis conseguir conciertos más pronto, ¿vale? Estar ahí activo, dando caña. Vale, vamos a por el séptimo tip. En este tip tienes que echarle huevo. Puedes mandar emails a estas salas de conciertos donde te has hecho las listas, ¿vale? Y ya sabes a qué sala vas a atacar, pero es muy importante que seas consciente de que tienes que mover el culo si quieres conseguir algo. Está muy bien el hecho de mandar emails uno desde su casa tranquilo, pero tienes que llamar, tienes que hacerte notar, tienes que ir ahí y hablar con esa persona encargada o encargada de la sala y decirle, mira, quiero conseguir una fecha en tu sala, qué es lo que tengo que hacer, cómo podemos llegar a un trato. Es muy importante que te vean interesado de esta forma. Normalmente cuando mandas email, algunos te contestan diciéndote el precio del alquiler de la sala, el material que hay, si van a poner un técnico para ese día, etcétera, ¿no? Ya está, o se limitan a eso, sobre todo porque no
te conocen, no saben quién eres, te pueden bichar un poco por las redes sociales, ¿vale? Pero es cierto que el trato persona a persona siempre ha sido mucho mejor, gente. Y si te pueden conocer de esta forma, van a ver que tienes interés, van a ver que le echas huevos de ir ahí y conseguir los conciertos, van a ver que te estás moviendo. Entonces eso ya simplemente indica que estás ahí porque quieres tocar, quieres hacer tu música, estás apostando por ello y no hay impedimento que te diga que no. Vas y hablas con esa persona, miedo ninguno. Yo sé que a veces al principio a uno le impone un poco la idea de ir ahí, súper espontáneo, intentar hablar con el dueño o dueña de la sala, pero la vida es así, gente. Ustedes imagínense, en todo lo que llevamos de vida, todas las personas que han conseguido tratos, la mayoría de tratos grandes que los han conseguido ha sido así, de esta forma, vendiendo cara a cara, puerta en puerta. Ahora mismo obviamente estamos con el tema de las redes sociales, es mucho más fácil, con el tema de los followers, influencers, es un poco más fácil en este sentido, pero sobre todo si eres una banda, un grupo de música, tienes que seguir todos los tips anteriores que he dado antes y aparte de eso, echarle huevo, ¿vale? Tienes que ir ahí al sitio y decirle, mira, yo soy tal, ¿qué es lo que tengo que hacer para tocar en tu sala? Punto. Luego, una especie de tip que vamos a dejarlo dentro de este apartado sería subcomunicarle. Tú le tienes que subcomunicar sin necesidad al dueño o dueña de la sala de que tú con tu banda o tu proyecto vas a llenar su sala. Vas a hacer que se vendan todos los tickets y que probablemente la gente que vaya a ir ese día ahí a tu concierto, que van a consumir, ¿vale? Esto es muy importante que se lo subcomunicas al tío o a la tía. ¿Por qué? Porque si tú le dices que tú tienes un proyecto en el cual pues no sabes cuánta gente irá, que vas a hacer de support band de una banda que también está empezando como tú, se lo vendes fatal, obviamente no te va a contratar. Y si encima quieres atacar una sala que es medianamente grande, complicado lo tienes. Te voy a contar mi experiencia, qué fue lo que me pasó a mí. Yo me acuerdo que cuando estaba en pleno proceso de grabación con una banda de rock que se llama Heisenberg ahí en Tenerife, yo me acuerdo que fui a una sala medianamente importante o en una zona bastante frecuentada de la capital de Tenerife, de Santa Cruz. Fui una mañana, súper random, espontáneo, y dije, voy a ver qué pasa si yo voy ahí, hablo con el tío, no sé qué. Bueno, al final coincidí con el que era el encargado, que estaba por ahí, por la zona de hecho, y le dije, mira, yo tengo una banda, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder tocar en tu sala? Y el tío me dijo, ¿qué género tocáis? ¿Cuánta gente podéis traerme a la sala? Y al final le tenía que mandar un email, me dio la dirección de email, yo le tenía que mandar el material de nuestra banda a través de ese email, y así él me podía dar una respuesta. ¿Qué pasó? Nunca le mandé nada. Uno, ¿por qué? No teníamos aún un material que enseñar. Por eso es muy importante todo lo que he dicho anteriormente. No teníamos un material que enseñar. Dos, yo en aquel entonces le había propuesto al tío de hacer un festival de rock. Y él en su sala estaba acostumbrado a hacer una sala de fiestas, de música electrónica, reggaetón, bachata, etcétera. Todo este tipo de música, sobre todo que va enfocado más a la fiesta. Él básicamente pues me dijo, mira, a mí lo que me interesa es llenar mi sala. Yo cuando hago este tipo de eventos, vendo un montón de tickets, la gente me consume que te cagas, la sala está petada. Y si a mí con tu festival de rock no me lo llenas, no me va a interesar. Y a partir de ahí, ¿qué fue lo que yo aprendí? Uno, que tengo que tener un material decente para que cuando yo me presente ante esa persona, yo le diga, mira, yo soy esta persona, estas son mis redes sociales, este es el material que yo tengo, a ver a qué podemos llegar. Como os digo, o sea, es muy importante todo esto que estoy diciendo, gente. Y con el tema de la subcomunicación, o sea, tampoco de notar necesidad por querer tocar, ni en plan estar rogando de que si al final la persona también se pone un poco, mira, que no me interesa, pues ya habrá otra ocasión, a lo mejor por otra banda, que le hacen support, que esa persona o ese dueño de ese local les ve, porque os puede colar gracias a ese grupo de colegas que tenéis, que son más grandes que ustedes o que tienen más seguidores, que tenéis que echarle huevos, gente, ¿vale? En este tip es de echarle huevos, de probar, de aceptar un rechazo por parte de esa gente y estar ahí como un ping pong sin parar. Si no se llega a un trato en ese momento, más adelante probablemente se llegue si usted se está esa piel de cañón, ¿vale? Por eso es muy importante que también no pares, que si recibes un rechazo o un no de esas salas o de ese dueño, que tampoco te rinda. La vida no se acaba, ¿vale? La vida está llena de noes y de síes. Bueno, vamos a por el octavo tip, gente. En este octavo tip te quiero compartir la disposición del tiempo. Es cierto que el dinero favorece, el dinero es una herramienta, pero muchas veces van a llamar de última hora y puede que ese día tengas que currar, tengas que hacer doblete, etcétera. Si realmente esto te importa, crees que esto es tu camino, lo tienes que hacer sí o sí. Si no, pues bueno, puedes dedicarte a otra cosa, no pasa nada. Pero si realmente quieres conseguir conciertos, van a haber momentos de última hora donde te pueden llamar y si tú dices que no, ese tren se puede pasar. Esa oportunidad puede ser una oportunidad que te puede abrir muchas más puertas a otros conciertos, ¿vale? Es muy importante eso. A veces el dinero, pues bueno, sí, viene y va. El dinero es una herramienta, como ya dije, pero estar dispuesto a tocar, estar ahí presente cuando te dicen, oye, mira, que hay una banda que se ha caído, ¿te importaría venir aquí a tocar gratis en nuestro festival? Lo haces y punto. Pero bueno, también este tipo de cosas, es cierto que conoces gente en esos festivales. Las otras bandas también te pueden apoyar para tú poder estar en constante movimiento y eso es muy importante, o sea, hacer grupo, gente, hacer grupo. Tener disposición de tiempo. El dinero importa, sí, es una herramienta, pero disposición de tiempo, estar ahí presente. Y bueno, vamos con el último tip, gente. Me he sentado un poco para descansar. Hoy al final salió el sol, hizo un día que te cagas, increíble. Brillando como siempre, hay que brillar. Y a ver, con este último tip, a mí me ha servido, funciona y por eso es muy importante que te hayas quedado hasta el final. Yo dije que si te quedas hasta el final te iba a compartir este tip. Los pájaros de hecho están emocionados porque comparte este tip, míralos.
están todos ahí diciéndome que lo comparto. Vale, tienes que asistir a conciertos. Tienes que ir a conciertos de otras bandas, ya sea que te interesen, a lo mejor de las que no mucho porque no comparten el mismo género musical, bueno, lo entiendo, pero tienes que ir a conciertos, tienes que hacer acto de presencia. Si no haces acto de presencia, si no te haces notar, si solamente estás en tu casa tocando tu guitarra, tocando tu batería, cantando, etcétera, o estás lanzando hate desde tu casa, cosa que es mucho peor, ¿vale? Porque estás vibrando bajo, ¿qué va a pasar? Que no vas a salir, vas a estar ahí estancado, se te va a pasar la vida así y al final no vas a conseguir nada. Vale, tienes que salir ahí fuera, tienes que salir fuera de tu zona de confort, fuera de tu estudio, fuera de tu sala de ensayo, etcétera, y salir a los conciertos, invertir en ello. Si una banda medianamente conocida va a tu ciudad, vete. Si un grupo de tu zona va a dar un concierto ese día, vete. Si la entrada es gratuita, vete. Invierte en ello. No te quedes en tu casa solamente, o no te quedes con tus colegas ahí reunidos en el parque y pensando que las cosas van a venir de un día para otro porque sí. No, así no vienen las cosas, gente. Yo he conseguido la mayoría de conciertos gracias a que he ido a esos festivales, gracias a que he ido a esos conciertos de esas otras bandas. Es muy importante que hagas esto, es muy importante que muevas el culo. Si no te mueves, complicado. Y bueno, como os digo, gente, o sea, a mí todo esto me ha servido, la verdad. El ir y hacer acto de presencia, grabar stories, sacarme fotos con los integrantes que son colegas de otras bandas. Realmente tampoco es que sean estrellas de rock super mundialmente conocidas, pero estar ahí en sus conciertos, apoyarlos, o sea, estar en el público, comprar incluso merch de ellos, o sea, ellos son personas como tú y como yo, y nunca sabes cómo la vida puede dar vueltas y puede a lo mejor, pues yo que sé, que la banda de esos colegas ponga a estar más adelante en un nivel mucho más alto y puedan llamarte a ti para tocar, o viceversa, no lo sé, pero el tema es moverte, te tienes que mover, hacer acto de presencia, estar ahí en el público, y si solamente quieres conseguir conciertos, pues con contactos, quedándote en casa y frustrándote o tirando hate, pues lo tienes muy complicado, muy complicado. Y también lo bueno de esto es que conoces más gente en ese ámbito, o sea, ya nomás el hecho de salir, que te vean y te digan, oye, mira, pues sé que este grupo está buscando X integrante, o sé que esta banda está buscando una nueva banda para hacer una gira, o hay un festival que a lo mejor necesitan una banda de rock. Entonces el boca a boca, esto funciona, gente, o sea, no dejemos. Las redes sociales, yo sé que está muy bien el tema de los seguidores, de que te ven por ahí y dicen, esta persona tiene tantos seguidores, entonces podemos contactarle, y al final luego todo es mentira, porque esa persona que tiene 10.000 seguidores en Instagram te llena solamente la sala. No te llenan ni la sala, o sea, te trae máximo 20 personas y la sala tiene un aforo de 500 personas, o sea, lo cual es triste. Entonces es muy importante que muevas el culo, que estés ahí asistiendo a los conciertos, incluso de bandas que no te gusten, pero si sabes que va a estar todo el entorno, va a estar ahí todo el circuito, vete, no te lo pienses, vete. Si realmente eso te interesa, tienes que ir. Y ya está, gente, esto es lo único que puedo decirles. Ya para despedirme voy a hacer un resumen de todos los tips que he dado, ¿vale? Desde el 1 hasta el 10. 1. Tienes que tener tu proyecto musical bien montado, ¿vale? Tienes que ser consciente de que ese proyecto suena bien. Si eres un artista solista, lo mismo, tienes que tener tu proyecto ya bien montado y ser consciente de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Número 2, estar muy bien ensayado. Esto es muy importante, estar muy bien ensayado. Mínimo un ensayo por semana. 2, condición ideal. Número 3, tener unas demos o algo que tú puedas mostrar, un material en condiciones bastante profesional y que puedas ir con eso a batalla, ¿vale? De que cuando la persona que sea el dueño de la sala vea eso y diga, bien, me interesa contratar a esta persona porque sé que aún así, viviendo gente que no conoce esta banda o este artista, sé que puede conseguir más gente durante el transcurso de esta noche porque ese artista suena bien, esa banda suena bien, tocan, y ya más por eso me interesa contratarlo. Bien, vamos a por el tip número 4. El tip número 4, tienes que tener unas redes sociales muy bien montadas, canal de Instagram, buenas condiciones, canal de YouTube, etcétera. En este tipo de plataformas tienes que tener todo ese contenido que dije, de demos, vídeos, etcétera, en condiciones óptimas para que lo puedas mostrar a esas personas que van a ser los supuestos compradores de tu producto, los que te van a contratar, ¿vale? Eso es muy importante, las redes sociales. Ahora mismo es muy importante que las tengas muy bien cuidadas, con unas fotos de calidad, con unos vídeos de calidad, y que también sea con tu propia aura, con tu propia marca personal. Más adelante haré vídeos en relación a esto, pero sí, o sea, tienes que también tener unas redes sociales que no copien al resto, sino algo que sea más original a tu proyecto, acorde a lo que tú estás haciendo, ¿vale? Es muy importante. Tip número 5. Aquí te tienes que hacer una lista de todas las salas de conciertos que hay en tu ciudad o en tu localidad, y a partir de ahí atacar, mandar emails y demás, pero hacerte una lista completa de todas las salas que estén acorde a tu estilo musical
musical y organizarte para ir, te sala en sala y decir, oye, yo quiero tocar aquí, ¿vale? Importante, hacerte una lista, estar organizado de todas esas salas de conciertos que hay en tu zona o en tu país. Tip número 6. En el tip número 6 también hablamos de hacerte una lista de las bandas que estén activos en tu país, en tu ciudad y de las cuales pues probablemente más adelante les hagas de banda support y así puedan hacer piña entre todos y puedan montar conciertos, ¿vale? Muy importante porque así también apoyándose entre bandas se consiguen muchas cosas, la verdad. Tip número 7. Una vez que ya has hecho las listas y demás, tienes que mandar emails. Tienes que mover el culo, ir ahí y hablar personalmente con el dueño de la sala, como ya dije, comunicarle de que no tienes una necesidad extrema por querer tocar en su sala, pero sí de que tocar en su sala vas a beneficiarle, vas a llenar, vas a vender boletos, ¿vale? Muy importante. Y hablar personalmente, el boca a boca, intentar negociar, ¿vale? Tienes que echarle huevos. A veces la situación impone, como dije, da un poco de miedo porque no sabes con qué gente te vas a encontrar, no sabes si te van a decir que no, tienes miedo al rechazo, pero da igual, para eso estamos. No importa si a la primera vez te dicen que no, probablemente a la segunda sí te digan que sí, o a la tercera, o si te ven tocando gracias a que le has hecho el support band a una banda más grande, ¿vale? Moverte, ir ahí personalmente y hablar con la persona. Bien, ahora vamos a por el tip número 8, gente. En el tip número 8 recordamos que tienes que tener más disposición de tiempo que de dinero, ¿vale? Es cierto que a veces te van a llamar de última hora, vas a tener que estar ahí disponible para ese festival, para esas otras bandas que a lo mejor te han llamado y quieren una ejecución de una banda que se ha caído de última hora, o incluso no te van a pagar por un bolo, etcétera, pero tú vas a ir sin problema y vas a hacerlo porque es lo que a ti te interesa y ya está, es lo único que tienes que hacer, ¿vale? O sea, tener más disposición de tiempo que de dinero. El dinero ya dijimos que es una herramienta muy útil, pero si tienes el tiempo y ven que estás ahí, no van a dudar en querer llamarte otra vez y así te vas a poder abrir muchas puertas para otros próximos conciertos, ¿vale? Bien, gente, ya vamos ahora por el noveno tip. En el noveno tip, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir a conciertos de otras bandas. Tienes que asistir y hacer acto de presencia en conciertos de otra gente que a ti te interese y así también ellos te conozcan. A mí esto me ha funcionado muchísimo porque yo en su momento salía, iba a ir a conciertos como público, también hacía bulla, en plan armándola ahí, montando mosh pits, etcétera, porque ese es mi rollo, eso es lo que a mí me gusta y es la forma como ha funcionado, haciendo presencia también ya en lo que son las redes sociales, compartiendo el contenido de estas bandas y demás, y funciona, o sea, créeme que funciona. Si tú vas ahí, inviertes tu tiempo en ir y hacer contactos de esta forma, del boca a boca, ellos también dirán, oye, pues mira, este pibe tiene una banda, no sé qué, no sé cuánto, vamos a llamarla, o como yo ya dije, se nos ha caído una banda de X festival, de X bolo, vamos a preguntarle a este chico o a esta chica a ver qué están haciendo con su banda, si a lo mejor se quieren apuntar a tocar con nosotros. Y eso es muy importante, gente, o sea, no te puedes quedar en tu zona de confort todo el rato, como ya dije. Si quieres conseguir algo tienes que mover el culo, tienes que ir ahí y hacer acto de presencia. Si te conocen, mucho mejor. Ya sabéis que el trato de persona a persona siempre va a ser mejor que el estar enfrente de una pantalla. Y ya para dar así último de sorpresa, que fue lo que dije al principio, ofrecer situaciones win to win. En este caso, tienes que ofrecer situaciones en donde tú puedas colaborar, ya sea a lo mejor en un single, donde tú probablemente ya tengas tu material, ya has sacado tu videoclip, ya has sacado tus cosas, tengas una serie de reconocimiento y hables a una banda más grande que tú o un artista más grande que tú, que tenga más alcance de seguidores y le digas, oye, mira, me ha gustado tu canción, voy a hacer una versión, y así esa persona lo comparte y así probablemente incluso hagan un tour entre ustedes dos. Es muy importante, gente, porque este tipo de situaciones win to win te dan visibilidad por parte del otro artista y ese artista, si encima está en una posición más alta que tú, pues te beneficia bastante. Y bueno, o sea, qué mejor que poder abrirle un acto, hacer de support band a ese artista que incluso a lo mejor fue un artista que te gusta. Y bueno, o sea, nunca se sabe. El tema es estar ahí, intentarlo, no parar y ofrecer siempre este tipo de cosas, featurings, colaboraciones. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Me despido aquí con unas vistas que te cagas, la verdad. Sitiazo hoy día, super random, no esperaba acabar aquí hoy día, pero bueno. Nos vemos en los siguientes vídeos, vamos a ir armando la que te cagas y ya sabes, a portarse mal, a pasarlo bien y a seguir todos estos tips para conseguir más conciertazos. Nos vemos pronto, Joan Gabriel, desde la estación de Hauptbahnhof. Yeah.